el mundo está pasando por una crisis bastante honda. Les cuento que me he dedicado a leer cositas sobre cómo superar esta crisis. Y hay un común denominador, y es las ciencias humanas. No quiere decir que las demás, las ciencias duras, como las llaman hoy, no valen. No, sí, claro, obviamente que sí. Pero el acento se va haciendo sobre las ciencias humanas y la reflexión. Es necesario volver a la filosofía, es necesario volver a las fuentes de la política, es necesario volver a la literatura, ¿sí? Que son las ciencias que de verdad están haciendo falta. Leía y les recomiendo uno entre varios libros de última generación, el libro del profesor David Hernández de la Fuente, un filólogo español, profesor actualmente de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, libro que se llama El hilo de oro. Me llamó la atención cuando vi el título en la librería, El hilo de oro. En la portada del libro aparece un laberinto, ¿no? El laberinto del viejo mito, del hilo de Ariadna, ¿sí? Y yo decía, ¿esto qué tiene que ver? El libro comienza diciendo, estamos en un verdadero laberinto y el hilo de oro son las ciencias humanas. Es la única manera de poder. ¿Por qué? Dice, porque los expertos o especialistas en las ciencias humanas somos ahora el único grupo de profesionales, llamémoslo así, que accedemos al mundo clásico. Volvemos a la filosofía griega, volvemos a las fuentes. Y es la única manera, es ese hilo de oro para poder superar nuestra crisis actual. Resumo en esas pocas palabras el hilo del profesor Hernández, que se lo recomiendo con todo gusto. Y así están varios de los grandes escritores de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Vuelvo a repetir al Politécnico Jaime David, mis agradecimientos muy cordialmente a nuestra vicerrectora por sus palabras, a la presencia del doctor Gonzalo Soto hoy y a la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias. Y cerramos este acto de instalación de nuestro cuartas jornadas de pensamiento clásico y medieval con las palabras de nuestro director de asuntos académicos, el profesor educador filósofo Williams Ibarra Figueroa desde Chile. Profesor, ¿nos escucha? Sí, buenos días, buenas tardes. Es realmente un placer y un honor estar con todos vosotros, vosotras, conectados tanto de forma virtual como presencial. Un saludo a las autoridades de la facultad, a nuestro presidente del Centro de Estudios Clásicos y Medievales, Gonzalo Soto Posadas, al propio doctor profesor Gonzalo Soto, que contamos con él, ¿sí?, en nuestro centro, y dar la bienvenida desde la Dirección de Asuntos Académicos, orgullosos, ¿por qué no?, como ha comentado nuestro presidente, en el sentido de ya tener nuestra tercera publicación colectiva, un trabajo arduo, genial, que ha resultado con nuestra editorial Fallillos Editores sobre patrística, reflexiones y debates, que ya está a disposición de todos vosotros y vosotras. Saludar a los distintos colegas, miembros ad honorem, prácticamente desde Europa, Estados Unidos, América del Sur, ¿cierto? Cada vez vamos creciendo en nuestro centro
nuestras conferencias libres y hoy nuestro cuarto encuentro internacional de estudios clásicos y medievales, que precisamente lleva por título el cuerpo, el espacio y la política. Pensar estos tres conceptos, estas tres ideas, en tiempos de crisis, en tiempos oscuros, y parafraseando a mi maestra Hannah Arendt, en el sentido de que la educación comprendida en todo su conjunto es la forma, la manera en preguntarnos si amamos o no al mundo. De ahí viene precisamente nuestro compromiso irrestricto al mundo clásico, al mundo medieval. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias para este encuentro que esperamos sea fructífero con tan interesantes ponencias de todos los países invitados. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias a usted, profesor Williams Ibarra de Santiago de Chile. Y con esto cerramos esta instalación de nuestro evento. Le pedimos a la señora vicerrectora y al señor presidente de nuestro centro que tomen asiento. Y vamos a escuchar a maestro Gonzalo Soto Posada. Para mí es una gran alegría presentar al maestro Gonzalo Soto. Cuento una anécdota. Hace unos 15 años, cuando llegué a la institución de Bucaramanga, saludé al doctor Gonzalo y le comenté que estaba en Medellín de nuevo. Y le invité a que viniera al Politécnico. Y me acuerdo que dijo estas palabras: José, por ahora no, porque estoy recién jubilado. Voy a descansar un rato, pero lo haré algún día. Y ese día se ha hecho realidad. Es el día de hoy. Presentar al maestro Gonzalo Soto es presentar, creo yo, a uno de los grandes intelectuales de nuestra América Latina y del mundo, ¿por qué no decirlo? Él es profesor emérito, como decíamos, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Creo que muchos de nosotros acá hemos sido sus alumnos y nos sentimos muy contentos, muy felices de haber recibido una clase con él, porque es un verdadero pozo de sabiduría. Entonces, bienvenido, doctor Gonzalo. Yo no quiero hablar de sus títulos, ni de sus ponencias, ni de sus escritos, ni de sus conferencias, porque nos quedaríamos acá todo el día diciendo todo el recorrido que ha hecho. Queremos escucharlo. Y qué mejor la palabra, esa palabra especial del doctor Gonzalo para este momento histórico que creo que tenemos en el Politécnico. Entonces, muchas gracias, doctor. Este es su auditorio del Politécnico Jaime Cadavid. Y como siempre, como tenemos que medir muy bien el tiempo por todas las ponencias que tenemos, el doctor Gonzalo tiene 40 minutos para su exposición y luego un espacio para comentarios y preguntas. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, aunque me regañe la Academia Real de España por decir todas, pero hay que decirlo. Yo agradezco esta invitación, agradezco a mis compañeros y a todos los que en una u otra forma están presentes, y el título de mi conferencia es El problema del hombre en Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla se dice, de entre los estudiosos, sobre todo Jacques Fontaine, es el último padre de la Iglesia occidental. Nace probablemente en Sevilla y vive entre los años 560 y 630. Y entre sus producciones hay un libro que todo el mundo medieval y todo el mundo posmedieval siempre ha comentado y siempre lo ve como punto de referencia para efectos de las etimologías. Es precisamente el libro de las etimologías u orígenes, en donde Isidoro plantea una tesis fundamental. Si quieres conocer a profundidad el significado de una palabra, busca su origen, porque conociendo su origen entenderás mejor que la relación palabra, concepto, cosa solo se corresponde con el origen. Y en ese sentido, desde Isidoro de Sevilla
Isidoro de Sevilla va a plantear en primer lugar que homo, hombre, viene de ex humo, tierra, polvo. Entonces, propiamente hablando, el hombre es el polvo, la tierra que nos ha formado, y cuando decimos que está compuesto de cuerpo y alma es inapropiado, porque el hombre en su estricto sentido etimológico solo es tierra, solo es polvo, y por lo mismo es un cuerpo terroso, si se puede decir así. Por otra parte, Isidoro de Sevilla da un rodeo etimológico sobre otras palabras que tienen que ver con ex humo, la tierra, el polvo, entre ellos humidis, humilde, quiere decir ex humo, en el sentido de que la humildad es de reconocer que somos finitos y efímeros, porque somos polvo, somos en ese contexto pura tierra. Y otras muchas etimologías como un ratón, que de alguna manera le llaman mus por el humus, la tierra de la que come y en la que vive. No quiero poner más ejemplos, pero con esto me contento. En segundo lugar, Isidoro de Sevilla nos plantea, siguiendo la tradición paulina agustiniana, de que el hombre es un hombre interior y un hombre exterior. Y ese hombre interior lo identifica, aquí sigue la tradición no bíblica, sino greco-romana. Ese hombre interior es el alma y ese hombre exterior es el cuerpo. Entonces solo por el empate, pero no por la etimología, históricamente hablando, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, sigue y soma, y en ese contexto es una integración de cuerpo y alma. Pero etimológicamente eso es inapropiado. Solo ligado a la tradición paulina y agustiniana es como podemos hablar del hombre como compuesto de alma y cuerpo en cuanto a hombre interior y hombre exterior. Pero siguiendo la tradición bíblica, dice Isidoro de Sevilla que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Es cuerpo en cuanto es tierra, es alma en cuanto es sigue y es espíritu en cuanto es neuma. Ahora bien, en tanto soma, cuerpo, Isidoro de Sevilla vuelve a insistir en el carácter finito del hombre. Es el mito de la caída original. En última instancia, Isidoro de Sevilla dice desde la Biblia, el mito de la caída original lo que significa es que somos efímeros, finitos, contingentes y estamos aquí de paso. Es sí que cuanto puede dar razones discutir para persuadir, típica idea bíblica, como consideraba la Biblia a los griegos, aquellos que discuten dando razones para persuadir, y esa es la filosofía precisamente. La gran creación de la discusión de la psique, del alma, es la filosofía. Y finalmente somos neuma en cuanto estamos tocados por el Espíritu de Dios, lo que teológicamente Isidoro de Sevilla va a llamar la gracia, y en ese orden de ideas, esta unidad triple, esta unidad tripartita,
nos va orientando en el sentido de volvernos tierra, pero acercarnos a Dios. Y eso es lo que significa antropos, etimológicamente. Antropos, y cita un texto de Ovidio, quiere decir que el hombre es una figura erguida que tiene su mirada dirigida hacia el cielo y sus pies alzados a la tierra. Entonces, como figura erguida que mira al cielo, pero como figura también atada a la tierra, es un puente entre el cielo y la tierra. Y como puente entre el cielo y la tierra, de alguna manera nos hace vibrar con el cielo y con la tierra, poniéndonos en una relación macro y microcósmica con el orden del universo en su totalidad. Por otra parte, Isidoro de Sevilla va a plantear una serie de correspondencias entre el hombre y el mundo. Y esas correspondencias entre el hombre y el mundo lo llevan a una cuarta consideración, el hombre en microcosmos. Como microcosmos es una síntesis y resumen del universo. Y en ese sentido, Isidoro de Sevilla juega con la metáfora el hombre síntesis y resumen del mundo, el mundo hombre gigante. Y en esas consideraciones va a establecer, y aquí sigo la línea de Foucault en su arqueología del saber, sobre todo las palabras y las cosas, capítulo segundo, en donde habla de la semejanza que había para Foucault guiado el saber occidental hasta el siglo XVI, con sus cuatro figuras: conveniencia, emulatio, analogía, simpatía, antipatía. E Isidoro, en un trabajo muy arduo en las etimologías, trabaja desde la semejanza como episteme, y precisamente ese es el hombre. El hombre como microcosmos es una serie de correspondencias entre el mundo y el hombre. Por eso el hombre es, como se puede decir, resumen de todas las cosas, oficio de todas las cosas. Todo está en el hombre y el hombre está en todo, de manera que el arriba repite el abajo y el abajo repite el arriba. En este orden de ideas, esta categoría del pensamiento de Isidoro del hombre como microcosmos, a través de las semejanzas macro-microcósmicas, va poniendo en relación el hombre con el cosmos con el hombre, y resultan una serie de semejanzas que él aplica a todos los saberes. Voy a poner algunos ejemplos para poner claro esto del hombre como microcosmos. Por ejemplo, en el hombre hay 4 edades, que son la juventud, adolescencia, vejez y adultez. En el cosmos hay 4 edades, las 4 estaciones, que se corresponden con las 4 edades del hombre.
En el hombre, y perdone la comparación tan efímera, pues, en el hombre hay pelo, en la tierra hay musgo. En el hombre hay sudor, en la tierra hay sudor, la evaporación. En el hombre hay flatulencias, en el mundo hay volcanes, por donde el universo tira sus flatulencias. En el hombre hay venas, en el cosmos hay ríos. Entonces, las venas son los ríos del hombre y los ríos del hombre son las venas del mundo. En el hombre hay huesos, en la tierra hay rocas que hacen que el cuerpo se llene y que hace que el mundo permanezca firme. En el hombre hay 3 facultades: memoria, entendimiento y voluntad. En el cosmos 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y él sigue enumerando una serie de correspondencias y termina como Foucault diciendo que esta categoría del pensamiento rige la reflexión medieval y rige la reflexión renacentista. Esta tesis es importante porque Michelet y Bouchard crearon la categoría de renacimiento para salir de la oscura Edad Media. Y resulta que el saber renacentista está jalonado por la misma episteme del saber medieval, la semejanza. Y en este orden de ideas, desde hoy con Isidoro de Sevilla y las etimologías en mano, podemos perfectamente decir que hasta el siglo XVI la episteme de la semejanza en sus 4 figuras rigió el saber medieval y produjo esos saberes que sólo la episteme de la subjetividad, de la representación, es decir, con Descartes, es rota y vuelta añicos. Por lo mismo, no hay ruptura entre el Renacimiento y la Edad Media desde la semejanza, porque el Renacimiento y la Edad Media, con Isidoro a la cabeza, piensan que el hombre como microcosmos es una síntesis y resumen del cosmos y el arriba es como el abajo. En este orden de ideas y viendo contra Michelet y contra Bouchard, podemos decir que la Edad Media como el Renacimiento no son y no es de ninguna manera esa edad oscura, tétrica, estercolero, fétidos excrementos, heces de que nos hablan los ilustrados. No es lo que dice Jean Bellier en su testamento de un cura ateo, un ilustrado medieval, un ilustrado del siglo XVII, que dice: ahorquemos al último rey con las tripas del último sacerdote. O sea, acabemos con el feudalismo y acabemos con el clero. Bases de la Edad Media para efectos económicos, políticos, sociales y culturales. No, el Renacimiento, incluso la Ilustración, sigue trabajando y seguimos hoy trabajando por semejanzas. Conocemos por semejanzas, por comparaciones. Cuando uno de niño está con fiebre, pues le ponen, y es una semejanza, le ponen lo contrario a la fiebre, lo frío que humedece lo cálido, porque el principio isidoriano en medicina es:
similia similibus curantur, contraria contrariis curantur. Lo semejante se cura por lo semejante, lo contrario por lo contrario. Y eso es lo que hace todavía hoy la medicina, a pesar de ser modernos y contemporáneos, seguimos trabajando con antibióticos para efectos de manejar lo semejante por lo semejante y lo contrario por lo contrario. Ahora bien, si la semejanza rige el saber medieval y si la semejanza rige la concepción isidoriana del hombre, entonces podemos perfectamente decir que los 7 astros, eran 7 en ese momento para Isidoro de Sevilla, se corresponden con las 7 aberturas de la cara, los 2 ojos, las 2 fosas nasales, la boca y las 2 orejas. Entonces, las aberturas del rostro humano como las aberturas del rostro fórmico se corresponden y podemos perfectamente hablar del hombre como 7 aberturas y del cornus como 7 aberturas para efectos de la semejanza. Pero en el hombre hay 4 humores, los célebres humores de la psicología tradicional, con lo que trabaja la medicina prácticamente hasta el siglo XVIII. Pues bien, en el cornus hay también 4 humores, son las 4 cualidades: cálido, húmedo, seco y frío. Y cada humor se corresponde con una de estas cualidades para efectos de explicar los temperamentos y caracteres del hombre. También podemos perfectamente decir en el cornus hay 7 días, en el hombre que evoluciona como el cornus hay también 7 etapas de la vida por las cuales avanzamos hasta la muerte. Y esas 7 etapas de la vida las va explicando Isidoro de Sevilla gracias a la etimología de humus, de que les he hablado al principio de la charla. Por otra parte, Isidoro de Sevilla, a través de la semejanza y sus correspondencias analógicas, emulativas, de correspondencia, de simpatía, de analogía y de antipatía, nos va a decir que en el cosmos hay elementos que se repelen. Por ejemplo, el agua y el fuego no se pueden ver. El agua apaga el fuego y en ese contexto son antipáticos. Pues en el hombre también hay antipatía. Y antipatía no solo humanas, sino íntimas. Yo entro en relación de similitud con quien me es simpático, y entro en relación de contrariedad con quien es antipático para efectos de mi vida personal. Esta instancia hace que Isidoro, cuando determine etimológicamente la humanitas, diga que el hombre es a la vez simpático y antipático. Por lo mismo, en esa simpatía, antipatía, y en ese juego de simpatías, antipatías, aparece la solidaridad y la crueldad humanas. Y esa es la historia, la acción de tomar y ser tomado, como dice Isidoro en las etimologías. Y el que toma, algo toma del tomado
que el tomado algo toma del que toma. William hablaba de la situación contemporánea. Si estamos en la acción de tomar y ser tomados en las guerras que estamos viviendo. Y en ese orden de ideas, ya Isidoro de Sevilla explicaba eso para efectos de la humanitas como antipatía y simpatía. Desde la analogía, Isidoro de Sevilla va a plantear que todo en el hombre y todo en el cosmos es una semejanza en la diferencia. Somos semejantes en cuanto diferentes. El hombre es animal, pero racional. Entonces hay una semejanza con los animales, pero hay una diferencia con los animales que es la racionalidad. Homo racionales, pero también homo animales. Si es así, desde la analogía como semejanza en la diferencia, podemos perfectamente decir que todo está surcado de semejanzas y todo está surcado de diferencias entre el cosmos y el hombre. Por lo tanto, si queremos describir antropológicamente al hombre en tanto cuerpo, alma y espíritu, en cuanto microcosmos, tenemos que concluir que de alguna manera el hombre es un pequeño mundo y el mundo es un hombre grande. Y eso aparece ya desde los mitos. En el Enuma Elis, cuando en lo alto de los cielos, el mito de la creación de los sumerios, al enfrentarse Tiamat y Marduk, Tiamat, el mal, es destrozado por Marduk, el bien, y de los pedazos destrozados de Tiamat aparece el mundo. Ya en el Enuma Elis estaba planteada la semejanza. Cuando de las partes destrozadas por Marduk, Tiamat hace surgir las partes del polvo. Entonces, parece que hasta el siglo XVI sí ha jugado un papel fundamental en el saber, en la creación de los saberes, la semejanza. Ahora bien, si por la semejanza establecemos correspondencias, establecemos emulaciones, establecemos analogías, establecemos simpatías y antipatías, ¿qué es el lenguaje del hombre? ¿Por qué hablamos? Isidoro de Sevilla va a dar una respuesta en un primer momento basada en el de Magistro de Agustín. Lacan en su seminario de psicoanálisis plantea que a los críticos y lectores del de Magistro se les ha olvidado que las nociones contemporáneas de referente, significado y significante ya estaban planteadas con maestría en el de Magistro de Agustín, pero los lectores, por no conocer a Agustín y por centrarse en el de Magistro, en el maestro interior que ilumina a todo hombre para efectos del saber, se olvidan de que el lenguaje es una relación
tripartita entre la palabra, el significante, el concepto, el significado y el referente a la cosa. Entonces eso que la lingüística de Saussure había planteado como una cosa originalísima, ya estaba en el de Magisto de Agustín. Lo que pasa es que como la Edad Media es oscura y Agustín no sirve para nada, entonces desconocemos el de Magisto en su primera parte. Palabra, concepto, cosa. Y si a eso le agregamos el origen, entonces entramos en una relación cuatripartita para efectos de pensar el lenguaje. El hombre es lenguaje en cuanto es 4 elementos: palabra, concepto, cosa, origen de la palabra. Entonces se corresponde con los 4 elementos del cosmos, con las 4 cualidades del cosmos, con las 4 edades del cosmos. El cosmos es la cifra, el número cósmico por excelencia. Entonces el lenguaje es un discurso articulado con significación por esa cuatripartita constitución: palabra, concepto, cosa, origen. Desde esta perspectiva, y citando de nuevo a Lacan, la primera parte del de Magisto, que es una reflexión sobre el lenguaje como palabra articulada con significación, lo es por esa cuatripartita composición: palabra, concepto, cosa, origen. Y esa correspondencia palabra, concepto, cosa, origen es lo que permite que el hombre sea animal lingüístico y crea relaciones simbólicas entre el universo y él. Estas relaciones simbólicas, que son la cultura, en última instancia lo logramos por el lenguaje. Por el lenguaje creamos el arte, por el lenguaje creamos la ciencia, por el lenguaje creamos toda manifestación cultural y la creamos por una cuatripartita institución lingüística, la que les he hablado de palabra, concepto, cosa, origen. Ahora bien, si la semejanza rige el saber del microcosmos y el saber del hombre, en tanto creador simbólico por el lenguaje de cultura, entonces, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la humana? Isidoro de Sevilla va a analizar etimológicamente cultura. Cultura viene del verbo latino colere, que significa cultivar, como agricultura, el cultivo del campo. Pues también entonces hay una animicultura, un cultivo del hombre, un cultivo del alma, un cultivo del espíritu, y esa es la cultura. Y la cultura es el desarrollo de las posibilidades humanas, desarrollo de las posibilidades humanas que como cultivo del hombre nos lleva a la noción greco-romana de epigeneia, traducida por Séneca como cura su cuidado de sí. El cuidado de sí en el Isidoro de Sevilla también es cuatripartito: cuidado de sí, cuidado de los otros, cuidado de las cosas, cuidado de lo divino. El cuidado de sí nos lleva a penetrar en nuestra intimidad más íntima, y ese cuidado de sí, por el cual de alguna manera el hombre se ama a sí mismo en su dignidad interior, por la cual el hombre de alguna manera
desarrolla todas sus posibilidades humanas, no puede entenderse sin el cuidado del Creador. Por lo tanto, el hombre es un ser entrelazado